los que nos acompañan, que Dios los esté bendiciendo y son de gran bendición para nuestras vidas. También sabemos que está en sintonía la hermana Siria, su familia, que Dios los bendiga en esta tarde. También la hermana Gloria, que siempre nos escucha. Que Dios bendiga de una forma especial y que realmente la palabra de Dios sea la que pueda bendecir nuestras vidas. También sabemos que hay tantas personas en diferentes lugares que están sintonizados a esta emisora y no por casualidad están ahí, sino porque Dios ha preparado el momento de que la palabra pueda llegar a sus corazones, a sus vidas, palabra donde puede cambiar lo que podamos estar viviendo, lo que podamos estar enfrentando. Sabemos que cuando entra Jesús a nuestras vidas hay un cambio, una transformación, hay algo que se manifiesta desde el cielo, que es la presencia de Dios trayendo realmente revelación a través del Espíritu Santo. Y en esta tarde podía preguntarte cómo tú te sientes, cómo está tu corazón. Dice la palabra que de lo que está lleno el corazón es que habla la boca, y podemos meditar y pensar cómo está nuestro corazón, lo que es que sentimos, cómo nos sentimos. A veces encontramos tantas personas sin ánimo, sin fuerzas y con muchas preguntas a veces de el por qué tal situación, o el por qué están viviendo esa situación, por qué les ha tocado, por qué con ellos. Y así vemos tantas preguntas a veces que muchas veces nosotros no tenemos la respuesta, solamente el Señor las puede tener. Y tantas personas, como dije, con situaciones en las cuales los llevan a desanimarse, a frustrarse en la vida, a ya muchas veces no querer nada, sino que se conforman, que es lo que les ha tocado, es lo que están viviendo, y se conforman con eso y se desaniman por causa de los problemas. Personas que muchas veces dicen: ¿por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué todas las cosas que voy a hacer no me salen? ¿Por qué tengo una vida de derrota? ¿Por qué mi familia siempre está en problemas? ¿Por qué siempre estoy en aflicción? ¿Por qué siempre estoy en tantas cosas y tantas preguntas, como dije? Pero te pregunto, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cuál es tu pensamiento hacia Dios, hacia el Creador de nuestras vidas? Porque sabemos que Él es el Creador de nosotros. Y la palabra de Dios dice que somos sus hijos, pero sus hijos cuando lo recibimos en nuestro corazón y lo reconocemos como nuestro Padre y lo reconocemos como el Dios de la tierra, el Dios que ha creado un cielo y ha creado un infierno, un Dios que ha creado todas las cosas. Y es ahí cuando nosotros entendemos, porque podemos decir que creemos en Dios, pero no lo reconocemos como Padre, como el Dios que nos ha creado, que nos ha formado. Y cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios es cuando lo recibimos en nuestro corazón y lo declaramos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro protector, nuestro guardador, y ahí comienza a haber una paternidad de parte de Dios, de cuidados, de tantas cosas en nuestras vidas. Pero, como decía, ¿qué está en nuestro corazón? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cuál es la frialdad o lo que es que está en nuestro corazón en esta tarde? ¿Qué es lo que sentimos? Tal vez tú sientas odio, rencor, tantos pensamientos que puedas tú tener en esta tarde por causa de las circunstancias de la vida, por causa de las situaciones que tú viniste enfrentando, pasando
o que sucedieron, las cosas no fueron bien, no te salieron bien las cosas de la forma que tú quisieras. Y así hay tantas personas frustradas y desanimadas, pero qué bueno es cuando sabemos que hay un Dios todopoderoso, que es el creador de todas las cosas y que es el dueño de todas las cosas. Pero Dios nos habla a través de su palabra y Dios nos da un manual de vida para que nosotros podamos alcanzar. Por eso hablaba de que hay tantas personas preguntándose el porqué de la situación, el por qué me toca a mí, el por qué me ha pasado para mí. Y es un momento realmente de pensarlo y ver realmente, porque la palabra de Dios dice que si nosotros le pedimos, Él nos da. Dios dice, pídeme y yo te daré. Dios dice, búscame y me hallaréis. Entonces, de meditar el por qué Dios no está respondiendo, el por qué no estamos encontrando. Como tantas personas que dicen, Dios no existe por lo que me pasa. Dios no existe por las cosas que están pasando, que están sucediendo. Dios no existe porque si Dios existiera yo no estaría de esta forma, o tal o otra forma. Pero qué bueno es cuando nosotros podemos pensar y ver realmente si somos nosotros o es Dios. Si somos nosotros que le hemos abandonado a Dios, si somos nosotros que nunca lo hemos reconocido como el Padre, como el Dios, que nunca hemos creído, o es la circunstancia. Entonces la necesidad de nosotros entender de que Dios nos ama con un amor incondicional y que Dios siempre escucha al que clama a Él. Dios siempre escucha tu oración, escucha lo que tú hablas, escucha lo que tú dices, pero hay otra cosa en nuestro corazón que muchas veces impide de que sea respondida la oración que va a la presencia de Dios. Y la palabra en Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, la insensatez del hombre tuerce el camino. Y cuando nosotros torcemos el camino, que es el camino que nosotros deberíamos caminar o elegir caminar para que Dios esté con nosotros, para que Dios bendiga nuestras vidas, muchas veces lo dejamos de lado el camino de Dios. Dejamos de lado las cosas del Señor. Dejamos de lado aquellas cosas que hemos experimentado un día y que fueron buenas y hemos visto la grandeza de Dios, hemos visto los milagros de Dios, hemos visto lo que Dios hizo en nuestras vidas. Pero nos apartamos, nos alejamos, como que nunca hubiésemos conocido a Dios, y hacemos cosas como que nunca hubiera estado en nosotros, como que nos olvidamos de que Él vivía en nosotros. Y después vienen las consecuencias de esa separación, de ese alejamiento, de esa desobediencia a la palabra de Dios, de salir del camino, de torcer el camino y hacer cosas que no son las que deberían de ser. Porque Dios nunca nos va a castigar. La palabra de Dios, ella es viva, ella es eficaz y es verdadera. Lo que sucede muchas veces son las consecuencias de nuestras actitudes, las consecuencias de lo que hacemos y de lo que queremos hacer. Y ahí viene el enojo hacia Dios. Viene el enojo, el por qué estoy de tal o cual manera, por qué me pasa esto a mí, por qué no sucede esto en mi familia, por qué las cosas no me salen. Tantas preguntas que tú puedes estar haciéndote en esta tarde. Pero yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Es un corazón que realmente le das lugar a Dios, le das lugar al Espíritu Santo, le das lugar a la presencia de Dios.
¿O en tu corazón solamente hay enojo hacia Dios? Como dice aquí en Proverbios, que la insensatez del hombre hace con que su camino sea torcido y luego se irrita ante Dios, se enoja con Dios. Pero seamos sinceros con nosotros mismos, seamos sinceros con nuestra propia conciencia de cuál es el rumbo que yo he tomado, las cosas que yo he hecho, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia porque tú te desvíes, Dios no cambia porque tú te deslices, Dios no cambia porque tú hagas cosas que a Él no le agradan. Dios sigue amándote con el mismo amor y esperando a que tú regreses al lugar de donde tú nunca deberías haber salido. Pero no quieras tú que Dios tenga que hacer todas las cosas por ti. Sos tú el que tienes que regresar a Dios, reconciliarte con Dios, arrepentirte de haberlo dejado y de haber querido caminar por ese camino y querer. Ahí Dios va a bendecir nuestras vidas. Lo que nos toca a nosotros, Dios no lo va a hacer. Y hay tantas personas enojadas con Dios, alejadas de Dios, porque dicen, fui y nada sucedió, las cosas cada vez están peores. Pero yo te digo, si con Dios a veces es difícil, sin Dios es peor. Peor es estar sin Dios que tener a Dios, porque sabemos que Dios, estando con nosotros, estamos seguros, estamos salvos, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y es tiempo de meditar en lo que Dios nos está hablando. Es tiempo realmente de volver nuestro corazón a Dios. Es tiempo de rendir todo nuestro ser a Dios y reconocer que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces Dios permite las situaciones que tú estás pasando, los problemas, para que tú puedas reconocer que hay un Dios, que hay alguien que te ama, que hay alguien que quiere salvar tu alma, que hay alguien que quiere ofrecerte vida eterna, que hay alguien que quiere ofrecerte salvación para tu alma, porque no hay nada más importante que nuestra alma estar en las manos de Dios. Dice que un alma vale más que todo el oro del mundo, y eso lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios, no lo inventamos nosotros. ¿Te imaginas cuánto tú vales para Dios? ¿Te imaginas lo que tú eres realmente para Dios? Y la palabra de Dios dice que somos tesoros de Dios. Tesoros de Dios. Y es eso lo que tú eres. Tal vez en esta tarde tú te sientas tan despreciado, despreciada, tan sin que nadie te valore o te vea. Pero la palabra de Dios dice que somos tesoros de Dios. Y muchas veces las circunstancias o las situaciones que estamos viviendo es para que tú puedas reconocer que Dios es vivo, real y está a tu lado. Y Él solo quiere que tú aprendas a depender de Él y a conocerlo a Él como tu creador, como tu salvador. Las situaciones que tú puedas estar pasando son pasajeras al lado de la eternidad, de la salvación de tu alma, del dejar este cuerpo un día y tener un lugar a donde ir a vivir, que es con el Señor Jesucristo. Por eso que Dios te habla y tal vez tú digas, bueno, ¿para qué estoy aquí escuchando? ¿Para qué estoy aquí con esta palabra? Pero Dios te ama y Dios quiere realmente que tú seas salvo y que tú puedas realmente depender de Dios. Los problemas y las cosas que tú puedas estar viviendo pueden ser consecuencias de que tú con tu insensatez saliste del camino de Dios, desviaste la mirada de Dios, quitaste tus ojos de la cruz, quitaste tus ojos del camino que te lleva a la salvación, y ese camino es el Señor Jesucristo. Por eso que Dios sea el que ministre tu corazón en esta tarde, el que hable a tus pensamientos en esta tarde. También en Josué 2, Dios también
En Josué 1:8 dice, la palabra dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso es que te hablaba de meditar en esta tarde. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que te ha llevado a alejarte de la bendición, de las cosas que Dios tiene para ti? Porque si la palabra de Dios nos dice una cosa, nosotros tenemos que ver en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos está diciendo. Y como dije, tantas personas que se preguntan el por qué y el por qué. Pero en la palabra tienes la respuesta. Dios dice que nunca se aparte de tu boca este libro, porque en él meditarás de día y de noche, y te irá bien en todas las cosas. Es una promesa de Dios, es una palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos fallando, qué es lo que está sucediendo, por qué las cosas no te están saliendo, por qué tú vives una vida de amargura, de dolor, de sufrimiento. Vamos a la presencia de Dios, vamos a la palabra de Dios y Dios te va a hablar. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, que no volverá vacía, que hará su impacto en el corazón de tantas personas que están ahí necesitadas, de volver sus corazones a ti, Señor, de restaurar sus relaciones contigo, Padre. Por eso los bendigo desde aquí, oro para que haya una reconciliación en esta tarde, con la presencia tuya, con el Espíritu Santo, que seas tú hablando y ministrando en sus corazones, personas que realmente puedan sentir que tú hablas a sus vidas para bendecirlos, para prosperarlos, para levantarlos, para llevarlos a otro nivel de vida. Por eso bendigo a toda la audiencia, a todos los hermanos, a todas las personas en diferentes lugares que pueden estar sintonizadas en esta tarde necesitando de un milagro, Señor, en sus vidas, necesitando de un corazón sano, de un corazón limpio, para que tú puedas morar en él, Señor. Los bendigo desde aquí, oh Dios, y reprendo todo espíritu que no proviene de ti, oh Padre, y que la presencia de Dios llene sus vidas y llene sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén.